Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios bendiga su palabra. Es de mucho gozo el saber, hermanos, de que pues este mes en los hogares, en las familias, se festeja a un ser muy importante dentro de las familias. Y esta mañana quiero que juntos meditemos un momento en el legado dado por esos seres que se llaman mamá a las familias del mundo. El legado dado por mamá a las familias del mundo. El título mamá es un título tan especial dado por Dios para las mujeres, en el que ningún ser humano más que las mujeres tendrán ese hermoso privilegio. Dios, hermanos, al hombre, hablando de hombres y mujeres, ha capacitado a cada uno en diferentes dones. A lo largo de la historia, en los libros de los historiadores, se hablan acerca de grandes personajes, hombres y mujeres que han marcado la historia del mundo. Personajes importantes que han dado grandes aportes para la humanidad. Pero también están esos seres que nos han dejado, que han entregado al mundo un legado de grandes enseñanzas. Y es que Dios les ha dotado a las mujeres de esa gran capacidad de poder tener la facultad de tener por 9 meses en sus vientres a esos nuevos seres. A esos nuevos seres que mantendrán vivo la promesa que Dios hizo al hombre. Porque los años pasan, así es la ley de la vida. Nacen los bebés, empiezan a crecer, pasan los años, pasan estas generaciones y vienen nuevas generaciones. Pero para que eso suceda, hay, hermanos, entregado en las mujeres ese hermoso privilegio de ser mamá. Y nosotros quizás como hijos, como esposos, como hombres, quizás lo vemos como algo tal vez un poco sencillo, quizás un poco no tan relevante, pero hermanos, cuando hablamos de las mamás, desde el momento en que aquellas que han tenido la bendición de ser mamá, me entenderán pues de que desde el momento en que ya tienen a ese ser dentro de su vientre, conlleva a muchos sacrificios. Y quizás el más trascendental,
Quizás el momento más crucial, más difícil, es el momento del parto. Es el momento de ese nacimiento de esos bebés, de esas criaturas. Hoy, con tanto avance científico, los médicos y los diferentes aparatos que ellos han desarrollado semanalmente, cada 15 días, están haciendo esos chequeos a esos nuevos seres en los vientres de las mujeres. Perfectamente ellos pueden calcular, estimar el tiempo en que aquellas criaturas vendrán a este mundo. Han desarrollado también procedimientos en los que cuando las cosas no van tan bien, cuando hay complicaciones, ellos desarrollan, ¿verdad?, esos métodos en los que realizan esas cirugías y extraen a los bebés. Pero esta mañana, quizás si pasáramos a todas las mamás que están esta mañana en el servicio y le preguntáramos, ¿verdad?, de la experiencia del nacimiento de sus hijos, cada una nos daría esos testimonios de cómo Dios obra en ese momento crucial. Y ahí hablamos de los partos naturales, de lo difícil, de lo asombroso, quizás de lo doloroso que puede ser ese momento. Así que, hermana, usted, si el día de hoy por la tarde o mañana usted mira a una mujer que está en espera, ¿verdad?, de esos nacimientos y le ve el estómago que está esperando, anímenla, porque cada una de las mujeres sabe la situación y esos momentos difíciles por los que pasan. Animarlas, decirles, ¿verdad?, que las mujeres han sido privilegiadas por Dios para traer a esos seres. El versículo que leímos nos habla, hermanos, acerca también de un nacimiento, del nacimiento que todo ser humano está llamado a hacer. Dice el verso 17 de 2 de Corintios 5, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Más allá de todas esas situaciones que puedan pasar las mujeres, las familias, los hogares, tanto dificultades como enfermedades, que conlleva todo el proceso para ver nacer a esas criaturas, más allá de eso, por medio de ese momento del nacimiento de los hijos, Dios le está hablando a la humanidad de que Él todavía tiene fe en cada una de esas familias. Y por eso, hermanos, es bien importante comprender la parte en que el título de ser mamá, más allá de un sacrificio, es un privilegio de parte de Dios. En la parte de las familias es muy especial la alegría que
que llega a los hogares cuando hay el anuncio de un nacimiento de un bebé. Pero como también, ¿verdad?, sucede que después de ese hermoso regalo de tener a un bebé en brazos, con ello viene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que carga en los padres, papá, mamá. Quizás en algunos casos, ¿verdad?, en los que hay mujeres que llevan y juegan el doble papel de papá y de mamá. Es de mucha virtud el poder formar, ¿verdad?, a esos niños. Y eso, hermanos, habla del legado que a lo largo de la vida de las mujeres ellas dejan para sus hijos, para su familia, para la iglesia, para la comunidad donde viven. Dice por ahí en Primera de Pedro, si gustan vamos a la carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, solo un versículo, el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos decía Corintios? Todo aquellos que están en Cristo somos nueva criatura y estamos llamados a anunciar sus virtudes. ¿Cuáles virtudes? Esas que cada una de estas mujeres que esta mañana están congregadas y que han tenido esa hermosa bendición de ser mamás, están dejando un legado. ¿Pero cuál es ese legado? Que Cristo vive en nuestros corazones y que nuestra fe perdura a lo largo del pasar de los años y del tiempo. Hermanos, muchas de estas madres a las que festejamos durante este tiempo y quizás en la actualidad, tuvieron que vivir momentos difíciles no solo en el nacimiento de sus hijos, sino también en su crecimiento, en su educación. Recordemos, hermanos, que nuestro país viene de vivir tiempos muy difíciles, hablando de la problemática que se vivió durante muchos años en nuestro país, de cómo Satanás había llenado de dolor, había llenado de odio los corazones de la juventud, y cómo se vivían aquellos tiempos de violencia, en los que
yo veía hace unos días un par de videos en el internet de mujeres que fueron atacadas, de mujeres que fueron maltratadas por sus propios hijos, por hijos que fueron tomados por el enemigo para llevar dolor y sembrar dolor en muchas familias. Pero ese Dios, hermanos, al que nosotros servimos, ese Dios al que nosotros anunciamos, Él ha permitido que el país, que las comunidades tengan ese cambio. No importando, hermanos, los instrumentos y las personas que hayan ejecutado esas acciones, no debe de llenar de gozo, hermanos, que hoy por hoy la niñez está creciendo más sana. La niñez, hermanos, no está viviendo aquellos tiempos difíciles que por muchos años madres y padres de familia se quedaban quizás con el temor de que sus hijos no iban a regresar a sus casas cuando ellos salían. Pero ese Dios que está cambiando al país, ese Dios es el que también ha cambiado nuestros corazones. Y por eso dice la carta a los Corintios que somos nueva criatura cuando venimos al conocimiento de la palabra, porque Él transforma. Ese Dios cambia el corazón del hombre. Y dice la carta de Pedro que nosotros, dice, somos linaje escogido. Ese es el mayor legado de una mamá, no solo de una mamá, de un papá, de los hogares temerosos de Dios. Que aquellos niños que vienen a este mundo son linaje escogido, nación santa, dice la palabra. Hermanos, independientemente del lugar en el que nosotros vivamos, sea aquí en lo urbano, sea en el cantón, sea en la comunidad más remota que nosotros vivamos, que eso no nos desanime, porque más allá de eso, hermanos, sabemos y debemos de tener esa plena confianza que usted, cada uno de nosotros, no solo vivimos en esta tierra, sino que vivimos en los pensamientos de Dios, porque somos pueblo adquirido por Él. Y por tanto, hermanos, debemos de alegrarnos por la vida de cada una de las hermanas, por cada una de las mamás. Aquellos que todavía la tenemos, gocémonos, porque muchas de ellas lucharon y quizás siguen luchando a lo largo de sus días para dejar un buen legado. Porque el enemigo, hermanos, es él sí no pierde tiempo buscando motivos y razones para que los hijos de Dios vayan al fracaso. Pero nosotros, hermanos,
estamos llamados a vivir con la esperanza de ese regalo. Que todo aquello malo ha pasado. Las cosas viejas pasaron, y ese es el regalo más grande que Dios pudo hacer para el hombre. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de escuchar el testimonio de algunos hermanos que aquí, en este altar, han venido y han dicho: yo en el pasado hacía esto, vivía así, hacía esto, pero Dios me ha cambiado. Y de eso debemos de gozarnos, hermanos, porque muchas veces, esos cambios son frutos del legado de una ancianita, de un ancianito que un día entregó su vida a Cristo. Por tanto, hermanas, no desmayemos. Hermanos, no desmayemos. Sigamos adelante. Y ante todo, que los consejos que un día nos ayudaron a nosotros, que perduren y que podamos transmitirlos a las nuevas generaciones. Porque ya les decía, el enemigo no descansa. Quiero contarles, hermanos, una experiencia bien personal. Hace un par de meses, en el lugar donde estudia el niño, nos mandaron a llamar y dicen: la maestra, quiero a todos los padres de familia, porque tenemos una reunión de emergencia. Y bueno, estaba arrancando el año y ni modo, pues había que ir. Pero cuando llegamos, dice: voy a reunirlos uno a uno porque voy a ir platicando. Hay cosas bien particulares en cada uno que debemos de platicar. Hermanos, estamos hablando de niños de 6, 7 años. Como les decía, actualmente, pues, tal vez la parte de la violencia, damos gracias a Dios y alabemos a Él, porque el poder de Dios es tan grande que ha permitido, ¿verdad?, hacer una obra maravillosa en las comunidades. Pero también, hermanos, quiero decirles de que ese día la maestra, muy preocupada, nos dice: fíjense, dice que hace un par de días, dice, en sus momentos de recreo, dice, los niños, en vez de jugar pelota, en vez de andar corriendo como normalmente juegan los niños, ahí andaban, dice, jugando de animalitos, que yo era este otro animal. Hermanos, hay cosas bien complicadas que llenan la mente, pues, de los más pequeños. Por tanto, hermanos, es bien importante que hoy que tenemos la oportunidad de hablarles de Dios a los niños, es bien especial. Hablando, pues, del legado que pueden dejar las mujeres, las madres de familia, a sus hijos. Porque es bien especial, hermanos, que tal vez prácticas que allá afuera el mundo está desarrollando, de cosas que para los cristianos son una locura, son una basura lo que están haciendo allá afuera. Y hoy más que nunca estamos llamados a vivir lo que nos dice el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos. El mundo allá afuera, hermanos, se está llenando de cosas muy malas a las
personas, a los niños, a los jóvenes. Yo ese día regresé a la casa y le contaba a Delphi, mi esposa. O sea, es algo increíble, pues, porque son niños. Por tanto, hermanos, que Dios nos ayude, que ayude a las madres para poder, pues, llevar adelante ese legado, esa enseñanza. Cuando hablamos de legado, es la enseñanza que queda en el corazón de las nuevas generaciones, cuando dice el proverbista: instruye al niño, no a los viejos, al niño, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Bienaventurado, dice el salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Satanás, hermanos, no pierde el tiempo para hacer tropezar al hombre. Si hay cosas que asombrosas, que hay influencias tan fuertes que están llenando la vida del hombre, que usted podrá decir quizás, hermana y hermano, si en mi casa no hago esto, en mi casa no se hace esto, en mi casa no se mira esto, pero el enemigo busca medios. Y de eso debemos de tener mucho cuidado y saber, hermanos, de que ante todo nosotros no somos como el mundo, somos nueva criatura, dice su palabra, y todas las cosas han sido hechas nuevas. Quiero que vaya conmigo al libro de los Romanos, ahí cerquita donde hemos estado leyendo. Romanos, el capítulo 1. Verso 16. La palabra de Dios nos llama, hermanos, a no avergonzarnos. Porque el que nosotros seamos hijos de Dios es que somos algo especial. Vaya donde vaya usted, hermano, usted en su vida, con su vida, lleva el poder del Evangelio. Dice el versículo 16 de Romanos 1: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No nos avergoncemos de llevar el mensaje. Más atrás, por ahí en los evangelios, hay una historia de un hombre que era seguidor de Jesús. Era su discípulo. Vino el proceso en el que el Señor Jesús tenía que llegar hasta la cruz del Calvario, que fue capturado, azotado, pero había un seguidor de él, uno que cuando vio que a su maestro lo iban a capturar, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de aquellos que querían capturarlo. E hizo una promesa que iba a estar con su maestro y que si había que matar, lo iba a hacer. ¿Y qué creen que pasó? Ustedes saben la historia. Llegó el momento en que capturaron al maestro, capturaron a Jesús,
Y cuando estaba en aquel patio, él le siguió por allí. Y estaba sentado por ahí escuchando qué pasaba con Jesús. Y hubo una mujer que le conocía, que lo veía. Y al estar sentado en aquel lugar, le dijo: tú también eres de estos. Vos también son de los seguidores de Jesús. Hermanos, la pregunta es: ¿será que a nosotros verdaderamente estamos siendo nuevas criaturas, como nos dice su palabra? Y que la gente nos va a reconocer, aún estando aquel hombre, él no estaba ni predicando ni cantando, él estaba sentado, dice la Escritura, en el libro de Mateo. Él estaba sentado, y allí sentado, los que estaban ahí le reconocieron que él era evangélico, que él era el seguidor de Jesús. Ojalá que Dios nos ayude para que cada uno, donde quiera que vaya, nos reconozcamos, no por lo malo, no por el antiguo vivir nuestro, sino porque somos nuevas criaturas. Llegó la segunda vez, dice, y unos soldados que también estaban allí le dijeron: vos también andabas con ellos. Y él negó. Vino una tercera vez y volvió a negar. El evangelio que predicamos, nos dice el libro de los Romanos, que es poder de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, no nos avergoncemos. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Cuando hablamos de los legados que dejan las madres de familia a las nuevas generaciones, hay uno o dos refranes por ahí. Yo creo que uno de nuestros abuelitos todavía se recuerda. Y espero que más de alguna mamá ese consejo haya llegado a los oídos de sus hijos. Dice el dicho popular por ahí, uno de que el que entre lobos anda. Eso pasó con la niñez, con la juventud de hace un par de años. Y ahora sabemos, aquí hemos escuchado el testimonio de los hermanos que a veces predican, de la situación de que esos jóvenes, que esos hombres han tenido que vivir allá encerrados. Algo que no le deseamos a nadie. Pero la palabra de Dios debe de cumplirse. Hermanos, cuando hablamos de legado de parte de las madres a las nuevas generaciones, hablamos de enseñanzas. Yo no sé de los jóvenes que estamos, yo me considero joven todavía. Cada uno de nosotros en algún momento recibió un consejo de su madre, de su padre. Y esos consejos perduran hasta el día de hoy. Quizás en un momento de enfermedad, quizás en un momento de dificultad, quizás en un momento de soledad, no lo sabemos. Pero hay consejos, hay palabras que tal vez usted puede dar como madre de familia, que van a perdurar en el corazón de los hijos con el pasar de los años. Y es que las enseñanzas de nuestros padres son tan especiales. Por allí está un consejo que dice:
Dime con quién andas y te diré. Ya ustedes saben el final. ¿Con quiénes había andado Pedro? Con su maestro, con Jesús. Por eso la gente, cuando lo vio cerca, él andaba averiguando qué final iba a hacer con su maestro. La gente lo identificó a Pedro. La gente supo que Pedro era de los mismos que habían andado predicando, que habían andado haciendo milagros, que habían siendo de bendición para mucha gente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros seamos parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio que dice la palabra, y que no andemos, ¿verdad?, con el otro grupo, porque si no, puede pasar algo malo. La Escritura nos habla de otro hombre, hablando de la historia y de los legados que quedan con el pasar de los años, de hombres que fueron instrumentos de Dios para llevar su palabra al ser humano. Instrumentos que fueron usados. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Jonás? Aquel predicador que tuvo que bajar al estómago de aquel gran pez y bajar hasta las profundidades. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que enfrentar todo eso? Porque desobedeció la orden que Dios le había dado. ¿Cuál era la orden? Que fuera Nínive, que fuera a predicar. Pero lo más duro no fue entrar y ser comido por aquel gran pez. Es que él tuvo miedo, porque aquel lugar donde había sido enviado era un pueblo declarado enemigo de Dios. Había gente, hombres que no pensaban dos veces para sacrificar a los cristianos, a los que predicaban de la palabra de Dios. Y si hablamos de cosas crueles, dice que la forma en que los sacrificaban era que a los que llegaban llevando el mensaje, la palabra de Dios, los hacían como los animales, venados, les arrancaban la piel, los decapitaban y luego eran sacrificados para los dioses a los que ellos adoraban. A eso le tuvo miedo Jonás. Ahora la pregunta es, ¿nosotros a qué le tenemos miedo? Si le tenemos miedo a la llovinita que a veces nos pega para venir al culto, debemos de pedirle a Dios que nos llene de fortaleza, que nos llene de su poder. ¿Por qué? Porque no debemos de avergonzarnos de lo que ha sido entregado como legado. Aquí se han escuchado testimonios de ancianas y de ancianos que vinieron y dijeron: nosotros íbamos hasta tal cantón, nosotros íbamos a tal comunidad, pasábamos tal río. Creo que por ahí una parte de la historia de la iglesia dice que arrastró a un grupo que iba a realizar un culto, a un grupo de hermanos. ¿Qué ha tenido usted, hermana y hermano, que resistir, que enfrentar por predicar el Evangelio? Vivimos actualmente un tiempo, hermanos, en que siempre nosotros necesitamos la opinión de los demás
para llevar a ejecución, para llevar a acción algo que nosotros queremos hacer. Y para muestra algo bien sencillo, pero súper sencillo. Cuando usted va a comprar una prenda de vestir, háblese de una camisa, de una blusa, ¿qué es lo que hacemos? La compramos y nos la llevamos para casa. No, lo primero que hacemos es probarla y decimos, ¿será que me ajusta o necesito una talla más? ¿Será que está bien el color? Y ahí andamos preguntándole al hermano, al hermano, que qué tal nos vemos. Siempre necesitamos una segunda opinión. Hermanos, para las cosas de Dios, para lo espiritual, no necesitamos la opinión del hombre, no necesitamos la opinión de la gente de afuera. El llamado está bien clarito: a no avergonzarnos, a predicar. ¿Por qué? Porque hay algo especial para cada uno. Las hermanas y los hermanos que un día estuvieron aquí predicando nos han dejado un legado y ahora ya gozan y están a espera de recibir lo que un día ellos anunciaron: la corona de justicia. Por tanto, hermanas y hermanos, y con esto voy a concluir, quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan. En su capítulo 15, Evangelio de Juan 15, verso 7. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso, hermanos, que si nosotros permanecemos fieles, si nosotros permanecemos en la lucha, habrá respuesta de parte de Dios a lo que nosotros pidamos, o será hecho de su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder resistir, a poder perseverar hasta el final, para que el legado que un día nuestras madres, que un día quizás nuestras abuelas recibieron y lo transmitieron a nosotros, que Dios nos ayude para que mientras Él nos tenga en esta tierra, nosotros también seamos esos instrumentos usados por Él para poderlo transmitir a nuevas generaciones. Porque qué importante es vivir bajo la cobertura de Dios y saber que si nosotros somos fieles, si nosotros permanecemos fieles, tendremos respuesta, dice, a lo que nosotros pidamos. No solo en este mundo, no solo en esta tierra, sino para algo eterno, para una vida eterna con Él. En esta mañana, hermanos, la invitación para todos es que a resistir y a permanecer fieles. Que Dios nos ayude
nos libre de los lazos del enemigo, de esos instrumentos usados por el enemigo, en el que intenta poner tropiezo a su linaje, a ese real sacerdocio, y que nos ayude, hermanos, a poder retomar la misión que un día fue encomendada, anunciar. Que Dios nos ayude, hermanos, para que cada uno de nosotros, como esas madres, son usadas por Dios para traer esas nuevas vidas. Que Dios nos ayude para que nosotros también verdaderamente seamos esas nuevas criaturas. Que las cosas viejas, que las prácticas que quizás en algún momento hubieron en nuestra vida, pasen y sean desechadas, y verdaderamente nosotros seamos unas nuevas criaturas. Que no solo la vea el mundo en nuestra vida, como vieron a aquel siervo llamado Pedro, aquel discípulo llamado Pedro, sino que lo más importante es que podamos estar en los pensamientos y en el corazón de Dios, para que seamos escuchados por Él de nuestras peticiones. Que el Señor les bendiga en esta mañana.